Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, como dijimos, el día de hoy nos toca el capítulo 3 de el libro de Ruth, y el día de hoy vamos a ir viendo cómo es que Dios no descansa hasta que concluye con nosotros. Y eso es lo mismo que vamos a ver en el caso de Ruth. Y vamos a ir viendo cómo es que Dios, en medio de todo lo que ha estado pasando en su vida, de cada evento, desde que nació, desde antes de nacer, pero vamos a suponer desde que nació, todo lo que ella vivió cuando creció, todo el tiempo que ella vivió en Moab, cuando se casó con un desconocido quizá, ¿no? Un hombre que había llegado de una tierra lejana, que tenía un nombre probablemente extraño para ella, y después, este hombre y su familia tienen un Dios diferente a los suyos, tienen costumbres diferentes. Ella escucha de este Dios, seguramente ella escucha de boca de su suegra, Noemí, a este Dios, pero llega el momento en donde se muere su esposo. Y al morir su esposo, entonces ella se queda desolada porque muere el suyo, muere su cuñado, ha muerto su suegro, y su suegra les dice: yo ya me voy, ¿no? Y muchas veces eso ha pasado en nuestras vidas. Hemos tenido eventos tan duros, tan difíciles, que no entendemos por qué han pasado, pero el Señor nos muestra que Él no se va a detener con nosotros, que Él va a estar ahí a nuestro lado. Y eso lo podemos ver, como vimos el resumen hace rato del capítulo 2, cuando ellas regresan. Y cuando ellas regresan a la casa de pan, a Belén, al lugar en donde debería de haber estado Noemí, Ruth encuentra misericordia, ¿no? La semana pasada decíamos que ella tiene una actitud distinta a la de su suegra, porque Noemí está escondida, Noemí está en depresión, pero Ruth sale a trabajar, Ruth se mueve y la gracia de Dios está con ella, ¿no? Esa gracia que el Señor le ha dado porque ella se ha cobijado en las alas de nuestro Dios. Y entonces en el capítulo 3, versículo 1, comienza la historia así. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Vamos a detenernos en estos primeros versículos, en estos 5 versículos, y vamos a ir viendo lo que está pasando. Noemí, después de haber visto lo que ha sucedido en este tiempo, recordemos, ya no fue solamente un día, ya ha pasado toda la temporada de la siega. Ahora ella, después de haber visto todo esto, ha visto que el Señor no la ha dejado. Probablemente todavía hay algo en su corazón que no la mantiene con mucho agrado, con mucho gusto, con mucho placer, pero ella ya entiende que el Señor no la ha dejado. Y eso se ha visto en que regresó en un momento difícil, cuando ya no podía sembrar sus tierras, cuando ella ya no podía hacer nada, pero el Señor le proveyó de alimento y le proveyó de cuidado a través de su nuera Ruth, y también le ha provisto a través de poner un pariente de su esposo. Y es que aunque Ruth no conocía las costumbres de Israel,
Noemí sí las conocía. Y entonces Noemí está pensando en todo lo que ha de pasar. Y por eso en este primer versículo ella le dice a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Esta palabra hogar, cuando nosotros vemos una traducción un poco más fiel, podríamos hablar de un lugar de descanso. No le está diciendo solamente una casa o algo material, sino le está diciendo, yo quiero encontrar para ti un lugar de descanso en donde tú puedas estar contenta, en donde tú como mujer joven puedas estar agradablemente con un hombre y puedas hacer y tener fruto, cosa que no había tenido en ese momento, o sea, no había tenido un hijo. Eh, y esta parte es bien interesante porque Ruth está escuchando a su suegra y está entendiendo que Noemí ahora está queriendo buscarle un lugar en donde ella pueda descansar. Nosotros encontramos en la Biblia el primer momento en el que alguien descansa en el libro del Génesis. ¿Y cuándo es eso? Cuando Dios descansa de toda la obra que hace y ha visto que su obra es buena en gran manera. Después de eso, el Señor nos invita a nosotros, nos guía, mejor dicho, a descansar en Él, a descansar en su poder, a descansar en su deidad y a poder poner atención a la obra de Dios. Porque es que nosotros como creyentes pensamos o decimos que el domingo es el primer día de la semana. Nosotros podríamos decir, no, es el sábado porque así lo festejaban los judíos, o es el lunes, o es el miércoles, pero nosotros como creyentes decimos domingo, primer día de la semana, a pesar de que comúnmente ahora ya se toma el lunes, ¿no? Como el primer día de la semana porque es el primero laboral, pero el domingo para nosotros se toma como el primer día de la semana porque fue el día en que nuestro Señor resucitó, ¿no? Entonces nos recordamos al estar el domingo en la iglesia, al reunirnos, al estudiar la palabra juntos, al orar juntos, unos a otros, nos recordamos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y de qué nos sirve recordar la obra de Dios en nuestras vidas? Nos sirve para descansar juntos en que Dios sigue actuando, en que Dios no descansa, en que Dios está con nosotros, en que no nos ha dejado a la deriva, en que a pesar de los problemas y las dificultades, Él sigue estando con nosotros, porque Él ha querido proveernos de un hogar, de un lugar de descanso y de una familia, que es como también podríamos traducir este hogar. Entonces, ¿para qué quiere Noemí que Ruth tenga este hogar? Para que le vaya bien. Y el Señor nos ha provisto ya de un hogar espiritual, nos ha provisto de familia, nos ha provisto de amor y de un lugar en donde podamos descansar, donde llevemos todas nuestras cargas. Y ese lugar, no estoy hablando de un lugar físico, sino su presencia. Y esa parte es bien importante. En el verso 2, Noemí ahora hace una nueva pregunta y dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí el avienta esta noche la parva de la cebada. Y ahí cuando dice esto, muy probablemente a través de esta pregunta, eh, Noemí está diciéndonos que ya ha platicado con Ruth y que ya le ha explicado esta ley que veíamos nosotros la semana pasada, ¿no? Este reglamento judío que se había dado por parte de Dios en Levítico, el levirato. Y entonces nosotros podemos ver esta parte y decir, ok, ya sabemos hacia dónde va Ruth y Ruth está ahora siendo orientada por su suegra y le dice, él hoy avienta esta noche la parva de las cebadas. Y es que imagínate, después de estas dos cosechas que han tenido ya, la del trigo y la de la cebada,
seguramente tienen bastante grano de las tierras. Y entonces Noemí entiende que Booz va a estar ahí cuidando su semilla, ¿no? Cuidándola hasta que se almacene, para que no se la roben. Y esa labor la hacían entre trabajadores y amos. Y entonces él va a estar ahí y le da varias instrucciones Noemí a Ruth. La primera instrucción que le da me encanta. Le dice en el verso 3, te lavarás pues y te ungirás, ¿no? Lo primero que dice es, te vas a bañar, ¿no? Te vas a bañar y te vas a perfumar. Y esa parte es bien padre porque está hablando de alguien que tiene mucho cuidado sobre otra persona, ¿no? Alguien que está dando una instrucción de amor, pero también la respuesta de Ruth después de lo que ella le está mandando, de te vas a bañar, te vas a perfumar, te vas a vestir, de tal forma, habla de alguien que tiene humildad, alguien que no es altanero. Y esa parte me encanta porque cuando nosotros pensamos en un contexto latinoamericano de suegras, vamos a pensar luego en personas en pugna o en discusión, ¿no? La suegra no me quiere y mi nuera no me quiere y están discutiendo y a veces así se nos pinta y hasta se nos hace divertido y se vuelve comedia. Pero la realidad es que aquí vemos el amor de una suegra como a una hija, a su nuera, y el amor de una nuera a su suegra y su obediencia. Entonces en el verso 3 le dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Esta parte es bien interesante porque muchas personas piensan que lo que le está diciendo Noemí a Ruth es, te vas a ir arreglada así de una forma perfecta, no te vas a maquillar, te vas a poner tacones, te vas a poner un escote, pero no exactamente es lo que le está diciendo Noemí a Ruth, sino que le está instruyendo, sí, arréglate, sí, ten un arreglo personal, es necesario, pero le está diciendo, te vestirás y acuérdate, vas a ir de noche. Y esa parte es bien importante porque la instrucción que le está dando su suegra es de un vestido que le cubra, de ropa que le pueda calentar. Y muchas veces nosotros tenemos esa labor con otros, la labor de instrucción, de amar a otros y de tener cuidado de otros cuando estamos viendo que se están acercando a nuestro Señor o que se están acercando a la redención. Ahora, continuamos y vemos en este mismo versículo 3 que le dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, ¿no? Y entonces le dice, mira, tú vas a ir, pero no te vas a presentar de él hasta después. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Esta parte también es bien importante. Y el día de hoy nosotros podríamos pensar en cómo es que nosotros estamos buscando tener una relación con Dios y aún podríamos transformarlo a tener una relación con alguna persona, ¿no? Tener cuidado de dónde está, tener cuidado de lo que hace. Y es que te acabo de decir, probablemente no iba a ser el único voz el que estuviera ahí espigando arneando el grano, sino que iba a haber bastantes personas, trabajadores ahí, hombres. Entonces, ellos estaban paleando el grano para que volara con el viento la cáscara y se quedara solamente el grano en el suelo, y ellos estaban ahí paleando y ella tenía que estar atenta a dónde era donde se movía voz y en el momento en el que él descansara, en dónde es donde él dormía. Muchas veces nosotros no somos tan atentos con esta guía. Y puede ser que te digan los líderes de la iglesia, puede ser que te diga el pastor, puede ser que te diga quien quieras. Ponte atento a lo que Dios te está hablando. Ponte a leer, ponte a buscar la dirección de Dios y tú estés distrayéndote. Y es que estar atento nos sirve para no equivocarnos. Entre tantos hombres que podía haber ahí, imagínate que Ruth
se equivocara y no se acostara a los pies de Booz, seguramente la historia sería totalmente diferente. Hay tantas cosas a las cuales nosotros podemos adorar. Y es que acostarse, así como le está diciendo su suegra, acostarse y descubrir sus pies, está hablando de servicio. Entonces, era algo común, de hecho. No le está diciendo, mira, te vas a ir a meter a su cama y vas a lograrlo porque lo vas a lograr, sino le está diciendo, vas a ir y como un siervo, como un servidor, te vas a acostar a sus pies. Y es que fueran hombres o mujeres, cuando eran servidores en ese tiempo, una de las costumbres judías era de que el siervo se acostaba a los pies de su amo y tenía derecho de taparse con aquellas cosas que su amo se estaba tapando. Entonces, eh, lo que Noemí está diciéndole a Ruth es, ve y preséntate como alguien que quiere servir, como alguien que quiere servirle. Y entonces ella tenía que estar atenta, como nosotros tenemos que estar atentos en dónde está el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas? Pero entonces ahora vemos verso 4 que también le dice que Él le dirá qué hacer, ¿no? Después de que se acueste en sus pies, el Señor le dirá qué hacer. Verso 5, ella respondió, haré todo lo que me mandes. Me encanta esa confianza que tiene Ruth en Noemí. A pesar de todo lo que ha visto mal en su suegra, sabe que no le quiere hacer mal. Y entonces ella es una mujer obediente. Verso 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. Y quiero que te imagines esta parte de la historia. Vos está trabajando, vos no está buscando conquistar a nadie, vos está haciendo su obra como cada día. Y en este momento, él acaba de hacer su obra, acaba de hornear, y ahora lo que él va a hacer es irse a descansar, ¿no? Come, bebe, su corazón está contento, probablemente por la bendición de la cosecha que llegó. Y es que en años anteriores no habían tenido esa gran cosecha. Debemos recordar que en años anteriores la bendición de Dios no había estado con el pueblo, pero en este momento el corazón de Booz está contento porque el tiempo de la cosecha ha llegado y entonces después de trabajar se va y se duerme. Cuando Ruth viene calladamente, le descubre los pies y se acuesta. Como te decía yo, ese es algo que hacían los siervos y entonces lo que Ruth está diciendo es que ella está bajo su protección, como un siervo a su Señor. Y en el verso 8 dice que a la medianoche se estremeció aquel hombre y es que de repente sintió que algo se movía en sus pies probablemente, de repente pudo haber sentido que había alguien a su lado y dijo, bueno, pues yo venía solo, ¿no? ¿Quién se acostó ahí? Y entonces se estremeció y se volvió. Y he aquí una mujer que estaba acostada a sus pies, o sea, siente raro, se levanta, bueno, se endereza y, hay una mujer en mis pies. Y entonces él le dijo, verso 9, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aquí vemos una historia de redención ya, porque estamos viendo que Ruth ha sido instruida por Noemí, entiende la ley del levirato, entiende que ella puede ser redimida, pero también entiende lo que le había dicho en el capítulo 2, vos. Y es que vos ya le había dicho que el Señor te bendiga
por todo lo que tú has hecho, ¿no? Y entonces en el verso 12 del capítulo 2, vos le había dicho, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y curiosamente, ahora en el verso 9, ella le está diciendo, yo soy tu sierva, o sea, me he venido a refugiar a ti. Y en el verso 10, perdón, en el verso 9, ahí mismo, ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Le está diciendo, cúbreme. Entonces, él está entendiendo perfectamente lo que le está diciendo Ruth. Tú has pedido que el Señor me bendiga, que me dé algo para cubrirme. Y ahora yo sé que tú puedes cubrirme. Yo sé que tú puedes protegerme. Yo sé que tú puedes cuidarme. Y es bien interesante cómo se presenta Ruth delante de vos en este momento. Porque se presenta como yo soy tu sierva. Y es algo que hemos estado hablando en otras ocasiones. ¿Cómo es que nos presentamos a la persona que está a nuestro lado o que ha de estar a nuestro lado? En un matrimonio, ¿cómo te presentas a tu esposa o a tu esposo? ¿Te presentas como alguien que quiere servirle o te presentas como alguien que se quiere servir de la otra persona, que solamente busca aprovechar de la otra persona algo? Y es que en este momento podríamos nosotros pensar que Ruth debería de estar bien interesada en todo lo que tiene Boaz, pero no es así. Ruth no está interesada en todo lo que tiene. Ruth está interesada en servir a Boaz. Y en el verso 10 vamos a encontrar la respuesta de Boaz. Él le dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en búsqueda de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y aquí, esta parte es bien interesante porque ahora nosotros en estos versículos, en el verso 10 y 11, vemos la respuesta de Boaz, y la primera respuesta que él tiene es la de elogiar las virtudes, reconocer quién es ella y bendecirla. Y esa es una labor de cada uno de nosotros en los matrimonios, en las parejas y en nuestras vidas. ¿Quieres saber cómo alguien es para ti? Debes de entender estas partes. Te elogia, elogia las virtudes que Dios te ha dado, elogia lo que haces, reconoce lo que haces, pero también bendice a Dios y te bendice a ti. Entonces, aquí vos y Ruth no son nada, todavía no son pareja, pero vos está reconociendo lo que Dios ha hecho en la vida de Ruth, lo que el Señor está haciendo. Y entonces vemos a un hombre que es un hombre de Dios, un hombre rico, como veíamos en el capítulo 2, versículo 1. ¿No? En el verso 1 del capítulo 2 vemos que vos es un hombre rico de la familia de Elimelech, pero ya vimos, no solamente es rico en tierras o rico en su cosecha, sino que es rico en valores, que es un hombre que se ha mantenido firme en el Señor. Y por eso es que vos es una imagen de nuestro Dios, ¿no? Porque es un hombre valiente, es un hombre firme, es un hombre fuerte. Ahora, cuando nosotros vemos esto, también vemos que es uno de los que puede redimir a Ruth y a Noemí. Nadie más podría hacerlo, solamente los parientes cercanos, según la ley que está en Levítico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley en Levítico capítulo 25? Pues lo que nos va a decir es que
los parientes podían aceptar redimir a las mujeres o podían negarse de redimir a las mujeres. Lo que está haciendo Ruth en este momento de presentarse de esta forma delante de Boaz, en la que nosotros podríamos decir, uy, qué atrevida, pero era algo normal en esa época y era necesario por la condición de Ruth. Nosotros vemos que ahora Boaz, un soltero codiciado, no sabemos si estaba ya viudo o si todo el tiempo estuvo soltero, pero sabemos que era un hombre sabio por la edad y porque era de aquellos que juzgaban también en Belén. Ahora lo que nosotros podemos ver aquí es que vos la escucha y le dice en el verso 10, bendita seas tú del Señor, hija mía. Ahí habla de la diferencia de edades, ¿no? Y algunos comentaristas bíblicos nos dicen que podría ser una diferencia de 20 años aproximadamente lo que podría haber entre vos y Ruth, ¿no? Entonces, bien podría haberle cantado 40 y 20, eh, pero aquí lo importante es cómo es que él está teniendo cuidado de ella en medio de todo lo que está pasando. Y en el verso 11 hace algo que a mí me encanta. Le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué está diciendo aquí vos? Bueno, cuando dice toda la gente de mi pueblo, también podríamos traducirlo como toda la gente a las puertas o la puerta del pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Está hablando de los ancianos, está hablando de esas personas sabias que juzgan a todo el pueblo. Y entonces él está diciendo, todas las personas han visto tu trabajo. Todas las personas han visto tu amor a tu suegra. Todas las personas han visto cómo tu vida ha sido transformada y cómo tú eres una mujer virtuosa. Y cuando leemos mujer virtuosa, no podemos dejar de pensar en el libro de Proverbios, capítulo 31. ¿No? Proverbios 31 diciéndonos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Y podemos ver ese listado de virtudes que ya hemos estudiado en el libro de Proverbios, pero debemos recordar que la palabra en Proverbios que se utiliza para virtuoso también se entiende por valiente, por capaz o poderoso. Entonces, cuando nosotros leemos en Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Está hablando de una mujer valiente, de una mujer fuerte, de una mujer poderosa, de una mujer capaz. Y entonces se pregunta, ¿quién la hallará? Y esta parte es bien interesante porque entonces vemos que ella se presenta delante de vos. Como, y vos la reconoce como esta mujer de alta estima. Su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, dice Proverbios 31:10, ¿no? Entonces, vos la bendice y le está reconociendo que ella es una mujer virtuosa, pero lo primero que hace es decirle, no temas. Hace rato le preguntó cuando ella estaba a sus pies, ¿quién eres? Y ahora le dice, no temas. Y probablemente tú hasta este momento no has hallado la relación entre vos y Ruth y Dios con nosotros. Pero la relación está ahí profundamente anclada. Y es que si nosotros nos damos cuenta, cada una de las cosas que le había pasado a Ruth hasta este momento, como ya lo hemos dicho, la ha llevado a estar a los pies de vos y a proponerle, porque ella es la que le está proponiendo, que le redima, que le salve,
que se case con ella. Y vos, por misericordia, porque te decía yo en Levítico 25, tú y yo podemos ver cómo es que un hombre podía decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar con la viuda de mi hermano, porque yo sé varias cosas. Lo primero es, el primer hijo que yo tenga con la viuda de mi hermano no va a ser tomado como mi hijo, sino como hijo de mi hermano. Y se le van a dar las tierras entonces al hijo de mi hermano, no a mí. Esas tierras no van a ser mías. Entonces, nosotros podemos ver cómo es que en este caso se podía negar, pero no se va a negar vos. Y esa relación la podemos encontrar con nosotros. Nosotros llegamos con el Señor, con nuestras vidas, perdón, no es Levítico, es Deuteronomio 25, me equivoqué, fe de ratas, Deuteronomio 25. Podemos ver cómo es que en nuestras vidas nosotros llegamos con heridas delante del Señor, con problemas delante del Señor, con esas situaciones que nos tenían lejos. Y en Deuteronomio 25, verso 5, se comienza a hablar de esta ley del levirato, y en el verso 7 dice, si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie, le escupirá el rostro y hablará y dirá, así se ha hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa desde del descalzado. ¿No? Suena curioso, suena divertido, pero no es curioso ni es divertido, ¿no? Porque está hablando de alguien que no tiene la capacidad de caminar, que no tiene el cuidado de los otros. Y ahora vemos esto y entonces imagínate el corazón de Ruth con lo que está haciendo. Sabe que puede ser rechazada. Sabe que no merece, que no hay algo que le diga, tú mereces el ser redimida, pero está confiando. Y vos es misericordioso. Ahora, lo podemos ver del punto de vista totalmente humano y podemos pensar, muy probablemente vos había estado ya enamorado de Ruth desde que la vio al principio. Y entonces podemos ver y pensar, ¿hace cuánto que Dios me ama? ¿Hace cuánto que el Señor está interesado en mi vida? ¿Hace cuánto que Él quiere tener cuidado de mí? Y la respuesta está en mi embrión, vieron tus ojos. El Señor nos vio, nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él está interesado en nosotros. Probablemente nosotros ni cuenta nos habíamos dado, le habíamos negado, pero Él ya estaba ahí buscándonos. ¿Y qué es lo que ha hecho Él durante todo ese tiempo? Tener cuidado de nosotros, como vos lo tuvo de Ruth, como vos lo tuvo de Noemí a través de Ruth, al dejar que espigara, al dejar que recogiera los granos, al dejar que trabajara, comiera con Él. Y entonces estamos viendo cada una de las cosas que hemos vivido. El Señor ha estado con nosotros, aunque probablemente no lo hemos percibido. Y ahora vos está bendiciendo a Ruth y le está diciendo, tu postrer bondad es mayor que la primera, porque no fuiste en búsqueda de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Vos le está reconociendo, no te fuiste en búsqueda de lo llamativo, no te fuiste en búsqueda de lo que probablemente era lo más vistoso para ti, sino que estás buscando lo que sabes que es bueno,
y qué es mejor. Y entonces, ahora, él le dice, aparte estás buscando conservar el nombre de tu esposo, porque por eso quieres que yo te redima. Estás buscando que su hijo pueda conservar su nombre en la puerta del pueblo y estás buscando también refugio y hogar para tu suegra. Estás redimiendo o estás buscando que redima toda tu familia. Y vos por eso le está bendiciendo también. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto solamente por nuestros intereses o por lo que se nos hace más llamativo en lugar de estar buscando al Señor? Y Ruth nos da una lección de fe, porque Ruth hace un tiempo no conocía a Dios en persona, no tenía esa fe, pero ahora en Belén está siendo otra mujer, está siendo transformada, es más, camino a Belén. Ya estaba dándole lecciones de fe a su suegra, ¿no? No me digas que me vaya, porque yo iré a donde tú vayas, tu Dios será mi Dios y yo moriré donde tú vivas y moriré donde tú mueras. Entonces, vemos esto y vemos cómo es que Dios ha puesto todo orquestado para que lleguen a este momento. Y algo bien interesante también en estas respuestas de voz es que como hombre muestra su madurez. No está abusando, sino que su fin es el de cuidar a Ruth. Y podríamos hablar entonces nuevamente de las relaciones de pareja. Lo que Ruth quiere hacer con vos es servirle. Soy yo, tu sierva. Y lo que vos quiere hacer con Ruth es cuidarle, servirle, ¿no? Y podríamos ver un ejemplo en la primera carta a Timoteo, en donde se nos habla a los creyentes que debemos de tratar a nuestras hermanas en Cristo como hermanas y como madres, ¿no? Y ver cómo es que debe de ser esto, a pesar de que no tengas un interés mayor. Debes de cuidar a los del otro sexo o a los a las mujeres, si tú eres hombre, como si fueran tu madre o tu hermana, y debes de buscar servirles y debes de buscar amarles. Pero también, si tú eres mujer, debes de buscar amar y servir a los hombres como tus hermanos, ¿no? Procurar cuidarse unos a otros. Pero si estás buscando algo más, también esto es interesante. Vos despertó y Dios ya lo había puesto ahí. Y podemos recordar cómo es que le pasó a Adán. Adán de repente se duerme y cuando despierta ya no tiene una costilla, pero tiene una mujer cerca y Dios le dice, mira, ella es Eva, ¿no? Y yo me imagino a Adán así como, ah, hola Eva, tú vas a ser, tú eres carne de mi carne, sangre de mi sangre, ¿no? Y vas a ser llamada Isha porque has sido tomada del Ish o vas a ser llamada varona porque del hombre o del varón ha sido tomada, ¿no? Y entonces vemos, despierta Abraham, despierta Adán y es así, wow, ya me han sido dada. Pero ¿qué había estado haciendo Adán antes? La obra que el Señor le había mandado hacer. ¿Qué ha estado haciendo vos? La obra que Dios le ha mandado hacer. Y esta es una lección para los solteros. Bueno, para los que estamos solteros, ¿no? ¿Cuál es? Sigue haciendo la obra que el Señor te ha mandado hacer. Y algún día el Señor te estremecerá cuando menos lo esperes, ¿no? Y debes de aprender a amar y a cuidar al otro. Aprender a proteger. Ahora, verso 12. Vamos a continuar. En el verso 12, después de que esto ya se ve como que ya huele a mole, ya está pintando la boda, en el verso 12 vamos a tener algo más. Dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Y entonces aquí parece que cae lluvia, que las cosas otra vez están saliendo mal, ¿no? Porque
híjole, ya, o sea, vos le dijo, voy a hacer lo que tú me digas, está bien, pero ¿qué crees? Hay un problema, ¿no? Y no sé si te ha pasado eso, que empiezas a caminar con Dios, empiezas a disfrutar de todo lo que el Señor te ha dicho, de todo lo que está haciendo en tu vida como creyente, y de repente viene un problema, una dificultad, algo que te impide continuar cerca del Señor. ¿Y cómo actúas ante estos problemas? ¿Cómo actúas ante estas situaciones que de repente te roban la paz, que de repente no puedes explicar, que de repente te hacen dudar de lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo es que debes de reaccionar? Y esta parte es bien importante porque siempre va a haber cosas que nosotros no esperemos. Pero en medio de todo eso, nosotros debemos de confiar en lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que vos le dijo a Ruth al principio? No temas. Y eso es algo bien importante para nosotros en nuestras vidas. ¿El Señor nos ha dicho que no temamos? Y la respuesta es sí. Nos lo dice continuamente en su palabra. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo haré. Acompáñenme, por favor. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Y vamos al verso 6. Y vamos a ver que es algo muy relacionado con lo que ahorita estamos viendo. Isaías 55, 6 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué vemos aquí? Cuando el Señor ha dicho, no temas, significa que el Señor va a hacer. Su palabra no vuelve vacía, da fruto, refresca, vivifica. Ahora, después de esto, acompáñame al Salmo 115, en el verso 3. Y fíjate lo que nos va a decir el salmista en esta parte del Salmo 115. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, ves problemas, ves dificultades, ves que hay cosas que de repente nos agarran de sorpresa. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Confiar en lo que Dios te ha dicho. En este caso, Ruth está viendo una nueva dificultad que ella no conocía, pero ¿qué crees? Que vos sí. Y esa parte es bien interesante. Vos ya sabía que había un pariente más cercano que él. ¿Tú crees que Dios no sabe que va a haber problemas o que va a haber dificultades en tu vida? Y podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ahora, cuando lo vemos del lado meramente humano, algo que encontramos como ejemplo en vos es que vos está decidiendo hacer las cosas de la forma correcta en su relación.
No se está saltando al pariente más cercano y diciendo, híjole, no, pues ya sabía, pero voy a hacer como que no. No, él está decidiendo hacer las cosas de forma correcta. Y eso de manera relacional nos habla de cómo estás haciendo las cosas en tu casa, en tus relaciones, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Porque a pesar de que las cosas se vean difíciles, a pesar de que tú creas que es más fácil saltarse algunas cosas, lo mejor es hacerlo de la manera correcta. Lo mejor es hacer las cosas, como se dice popularmente, como Dios manda. Y entonces ahora vos estás haciéndolo así, a pesar de que puede ser que pierda la oportunidad de estar con Ruth. Y me encanta eso, porque me enseña a mí a hacer las cosas de la manera correcta, a hacer las cosas de manera en que Dios sea glorificado. Y debe de enseñarnos a cada uno de nosotros eso, a hacer las cosas como Dios quiere para ser glorificado. Ahora, esto está pasando de madrugada. Entonces, Ruth está acostada a sus pies. Vos está hablando con ella. Una plática bastante intensa, bastante fuerte, interesante. Y en el verso 13, vos le dice, pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive el Señor. Hace un juramento. Fíjate, le está diciendo, te juro que si el otro no te redime, yo lo voy a hacer. Y me encanta cómo lo hace vos, porque lo hace con ternura. Primero le dijo, no temas. Y ahora lo que le va a decir después de decirle, yo te juro que si el otro no te redime, yo te redimo. Le dice, descansa pues hasta mañana. Y en tiempos duros de angustia, en tiempos oscuros, en tiempos negros como la noche, el Señor nos llama a descansar en su palabra, a descansar en que Él es el que nos redime, en que Él es el que va a tener cuidado de nosotros. ¿Sabes? Si ninguna otra opción funciona, Dios está con nosotros. Y me encanta eso, porque te está diciendo, si tu cuerpo te falla, si tu salud falla, yo no voy a fallar. Yo te estoy prometiendo algo más. ¿Sabes? Si aquello en lo que has puesto tu esperanza en otro tiempo de tu vida te ha fallado, yo no te voy a fallar. Aun si tu padre y tu madre te dejaren con todo eso, yo te recogeré, dice el Señor. Entonces estamos viendo a un Dios que no descansa, a un Dios que tiene cuidado de la obra de sus manos. Y podríamos ir al Salmo 57 y hablar de cómo es que el salmista habla al Señor y le dice, clamaré al Dios que me favorece. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece hasta que pasen los quebrantos. Y cuando en el Salmo 100, en el Salmo 57 está diciendo eso, el salmista está hablando de la confianza que tiene en la palabra de Dios. Yo sé que tú estás conmigo y aunque hay oscuridad y aunque hay quebranto y hay dolor, yo clamaré a ti y me esconderé debajo de tus alas y ahí estaré seguro, porque tú eres el Dios que me favorece. Vamos, acompáñenme al Salmo 121. Y en este Salmo encontramos también el cuidado de Dios. Luego, en el verso 1 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando tú y yo leemos esto,
vemos que la palabra de Dios nos dice, Él no duerme, Él no se adormece. Yo sí, yo me canso. Y si siguiéramos en el Salmo 121, veríamos que va a hablar de que Él es nuestro guardador, que Él va a hacer que el sol no nos fatigue de día ni la luna de noche. Él nos va a calentar nuestras noches, entibiar nuestras noches y nos va a refrescar en el día. Regresando con Ruth, Boaz le está diciendo, descansa pues hasta la mañana. Boaz le está diciendo, mira, no importa lo que pase, si el otro no te redime, yo te juro que lo haré. No te dejaré. Me encanta como historia de amor el libro de Ruth. Y me encanta porque ves una historia de servicio y de cuidado, de restauración. Ruth no es la mejor mujer para vos. Lo que el pueblo podría haber estado diciendo, es una moabita, es una mujer que no es del pueblo de Dios, aparte es viuda. Vos, hay mejores acá en tu pueblo, en tu tierra, entre tu parentela. Pero vos elige redimir a esta mujer. Y le está diciendo, bendita tú del Señor, porque eres una mujer prudente. Está reconociendo quién es ella. Está abrazándole y cuidándole. Entonces, vemos esto y el día de hoy puede ser que tú estés en tiempos oscuros, donde lo que tú estabas planeando no se logró, donde de repente llegó algo y golpeó a tu vida tan fuerte que la volteó de cabeza y apenas estás reconstruyendo los pedazos de esa situación difícil que estás viviendo. Pero en medio de todo eso, recuerda, Dios ya ha hablado sobre ti y su palabra ha sido redención, ha sido amor, cuidado y servicio. Él no te va a dejar. Y puedes ir y clamar al Dios Altísimo, al Dios que te favorece, hasta que pasen los quebrantos. Y puedes estar seguro o segura de que Él es el Dios que te favorece y de que Él es ese Dios que no duerme ni se adormece y que no va a permitir que nada nos aleje de Él. Y eso lo podríamos hablar con Romanos 8. ¿No? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Y ahora, verso 14. Después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Me encanta la responsabilidad de vos como hombre. Él no quiere que se manche el nombre de Ruth, su posición. Y entonces se levantan temprano, él no quiere que se sepa y versículo 15, fíjate lo que le va a decir. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Estas medidas, muchos han indagado, pensado, ¿cuáles serán estas medidas? La mayoría han pensado que son seas y esto significa que estos 6 seas fueron aproximadamente 30 kilos, el doble de lo que se llevó el primer día que laboró en tierras de Bos. Y me encanta porque cuando tú y yo confiamos en el Señor, Él nos bendice y muchas veces, no necesariamente así, pero muchas veces el Señor nos da más de lo que nosotros podríamos haber tenido antes. Y el Señor nos manda con más para compartir. Porque vamos a ver, verso 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y la suegra ahí está, ¿no? En medio de todo el chisme. No sé si
si Noemí hubiera podido dormir esa noche o estaría pensando, ¿qué le irá a decir vos? Pero el punto aquí es que ella llega con su suegra con algo que compartir. Probablemente eres el primero en tu familia que escucha de la redención que tiene en nuestras vidas el Señor. Y lo que Él está diciéndonos el día de hoy es, comparte de la bendición que yo te he dado. Compártelo con tu familia, compártelo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Compártelo aún con tus compañeros de trabajo. Compártelo en donde sea y con quien puedas, para que pueda tener alimento como el que tú estás recibiendo. Y ese es nuestro Dios. Entonces, el Señor también le está diciendo, o vos le está diciendo a Ruth y a Noemí, a través de este acto, no importa lo que pase, yo les proveeré. Yo tendré cuidado de ustedes, como el Señor nos lo dice a nosotros. Yo te proveeré, no importa lo que pase. Yo tendré cuidado de ti. Vamos a acabar con el verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Me encanta Noemí como una creyente vieja y como una mujer que ha entendido lo que está sucediendo. La Noemí del capítulo 1, que se aleja de Belén con su esposo porque no ve bendición en ese lugar donde Dios les había puesto, se ha quitado. La mujer amargada del capítulo 2 que les dice a todos en Belén, no me digan Noemí, no me digan la agraciada, no me digan la dulce, díganme Mara porque estoy amargada, se ha desaparecido y ahora es una mujer que aconseja y lo primero que aconseja es, espérate, toma tu tiempo, confía. Y entonces, el día de hoy, Noemí podría estar aconsejándonos a nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo y pasando, en medio de la oscuridad. Espera en el Señor, espera en su palabra, confía en lo que Él te ha dicho. Si Él te dijo que te va a redimir, Él lo hará. Y entonces, cuando nosotros lo vemos así, le dice a Ruth, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. La ventaja que tú y yo tenemos sobre Ruth es que ya sabemos cómo se resuelve el asunto. Dios nos ha redimido. Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces le dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Acompáñame, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 35. Y dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que le dice Noemí a Ruth? Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Dios no va a descansar en lo que te ha dicho. Él no te ha prometido la mejor vida en este tiempo, pero te ha prometido estar contigo en medio de todo. Que aun cuando pases por el fuego, Él estará contigo. Cuando pases por el agua, Él estará contigo. Y podrías recordar el Salmo 23 y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará porque Él es mi provisión, porque Él me provee. Aun si anduviera en lugares de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
Y en medio de todo lo que puedes estar pasando hoy, puedes recordar lo que dice Pablo a los filipenses en la carta a los filipenses capítulo 1, verso 6. Dios terminará su obra en nosotros. El que ha comenzado en ustedes la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. El día de hoy entonces vemos un asunto de redención, un asunto de cuidado, un asunto de amor. Y nos enseña el amor y el cuidado de Dios, la redención que Él ha tenido para con nosotros, pero también nos enseña cómo es que tenemos que cuidarnos unos a otros. El cuidado del esposo a la esposa, de la esposa al esposo y de los hermanos. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, en esta noche gracias te damos porque nos permitiste estudiar este capítulo y te pedimos que seas tú glorificándote en nuestras vidas, que seas tú exaltándote en nosotros. Padre, gracias por tanto amor. Gracias por la redención que nos diste. No la merecíamos, pero tú quitaste todo temor. Nos dijiste, no temas. Y después de eso nos dijiste que tú nos redimirías, que a pesar de lo que pasara, tú estarías con nosotros, que tú serías nuestro proveedor y que no vas a descansar, que tú no descansarás hasta que estemos contigo. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Señor, te amamos y te bendecimos. Glorifícate en nuestras vidas y enséñanos a realmente amarte, a ser fieles a ti, Señor, a ser esa iglesia virtuosa, hombres y mujeres virtuosos que te siguen, te aman y te sirven. Padre, enséñale a los esposos a ser esos hombres como vos, que aman, sirven, cuidan, que no abusan. Enséñanos a los solteros, Señor, a ser esos hombres de la misma forma que aman, cuidan, que protegen, como a hermanas, como a madres, que no abusan, Señor, de lo que tú les prestas. Y Padre, enséñale a las mujeres a ser siervas como Ruth, a ser obedientes a la voz de la experiencia, a la voz de la sabiduría. Señor, enséñanos a todos a tener paciencia en lo que tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.